quedó claro lo de el tema de el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Aunque hay muchas escrituras que se pueden citar para ver que ese bautismo de fuego viene como castigo al mundo, a los incrédulos, al falso profeta, al anticristo y al diablo, que van a ser bautizados, van a ser sumergidos en un lago que esté con azufre y fuego. Y todos aquellos que su nombre no aparezcan en el libro de la vida, pues ese será el destino también. Y esto hay que ministrarlo porque hay sectas religiosas que enseñan que como Dios es amor, eso del castigo de Dios para el hombre no existe. Enseñan que no hay infierno. Otros están siendo engañados porque como Dios es Dios de todos, pues cuando terminemos la vida aquí en la tierra, o sea, cuando muramos, pues todos vamos para el mismo lugar. Esto lo enseña la Iglesia Católica. Y nosotros tenemos que entender que eso es una mentira y toda mentira procede del padre de la mentira, que es Satanás. Dios dice una cosa, pero entonces Él viene, cuando Dios habla, que es la verdad, pues el diablo trae la mentira. Pero no esperemos ver al diablo personalmente. Pablo dice a los corintios que Satanás se convierte en ángel de luz y sus ministros. Según Dios, tiene ministros para ministrar la palabra. El diablo también tiene ministros y ministras, mujeres, que sus mentes han sido cauterizadas, han creído a la mentira y ahí están siendo instrumentos de Satanás. Y nosotros tenemos que entender que esto es así. Hay otros que el enemigo está usando para tratar de apartarnos de la fe. Apartarnos de la fe. Ayer fue un joven a casa, él es el que trabaja para Blanquita Gas. Yo le pedí que me llevaran un cilindro de gas para la secadora y allí fue. Él es cristiano, se está congregando. Y después que terminó, pues, de instalar el cilindro, me dijo, yo quiero hacerle una pregunta. Pues bueno, tú haz la pregunta para ver si la puedo contestar. Y es que él se encuentra con otra persona, un caballero que está hablando con él y le dijo que Adán no había pecado. Porque la acción que llevó a cabo Adán en el huerto era porque ya Dios lo había predeterminado, que eso fuera así. Y por eso Dios no quería. O sea, Dios no podía culpar a Adán de pecado. Cuando él le dice esto a este joven, ¿por qué le hace ese comentario? Bueno, porque ya su mente está cauterizada por algún libro que ha leído de un falso profeta, o porque ya ha escuchado a algunos de estos hombres y mujeres que predican tal cosa. Parece que él se quedó con un poco de duda, entonces pues antes de irse se sentó y me dijo, no, yo quiero hacer una pregunta. Y entonces ahí es donde, bueno, eso fue lo que él dijo.
Vamos a ver lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que entender que estamos leyendo el soplo de Dios, o sea, la palabra de Dios, que está escrita. Y allí pues Dios me abrió la puerta para que más o menos se dio una reunión como de media hora, donde él se fue muy contento y agradecido. Como yo siempre le he dicho a ustedes, uno no sabe cuándo es el momento en que Dios te va a poner a alguien al frente por alguna duda. Por eso traigo esto como testimonio, porque lo menos que yo me pensaba era que él iba a hacer esa pregunta. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5. Y entonces ahí tú tienes la otra contraparte. Está la mentira que te han enseñado y aquí está la palabra de Dios a la cual estamos nosotros enseñados a creer lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos estar esperando ver las cosas para creer, hermano. Eso no es fe. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque creíste has visto. O sea, viste mis heridas. Bienaventurados los que sin ver han creído. Esos bienaventurados somos nosotros. Amén, aleluya. Somos ricos en fe, somos ricos en las bendiciones de Dios, somos felices, que eso es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Somos felices. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos las Escrituras y es necesario estudiarlas, que nos congreguemos para esto, porque repito, no sabemos cuándo va a ser el momento en que vamos a tener que sacar de ese depósito que tenemos en nuestros corazones. Y por eso es que Pablo dice que la palabra de Cristo abunde. Un poquito. Es que dice, en abundancia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Es un depósito que tenemos que todos los días hacer depósito. Aunque al banco no podamos ir todos los días a depositar, o tal vez nunca, pero sí estamos llamados a depositar todos los días en nuestros corazones la palabra de Dios. Todos los días. Y si no la entiende, por eso es que tiene que leerla todos los días, hasta que el Señor, por medio del Espíritu Santo, le siga dando revelación. Y por eso es que tenemos que congregarnos, para que aquel que recogió más le dé al que recogió menos, para que todos tengamos por igual. Este es el plan de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, en Juan capítulo 5, dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ya, no peca, que vence al mundo. Entonces dice Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y si usted lo deja ahí, tiene que tener cuidado, porque hay muchos predicadores que están predicando un evangelio donde llevan al hombre para ponerlo como el centro del universo. Eso es humanismo. Y esas enseñanzas son peligrosas. De hecho, le iba a traer el libro que me regalaron, pero ya nada. Yo dije, no lo voy a llevar como evidencia, porque ellos me creen lo que yo le dije. Y él habla sobre el reino de Dios. Pero entonces lleva al hombre para ser el centro del universo, y se atreve a decir y escribir en ese libro que Dios está sujeto a la decisión que nosotros tomemos aquí en la tierra. Hay otro que dice que si nosotros no oramos, Dios no puede hacer nada. Es lo mismo, en otras palabras.
Yo digo, Hay poder, aleluya. entonces, ¿qué pasa? Si usted ve, este hermano era muy famoso en los Estados Unidos, él es americano, lo era porque él tienen en esas enseñanzas tienen un cóctel de enseñanza, y una de ellas es el materialismo, ¿no? Que tenemos que ser ricos aquí en este planeta Tierra, y ahí tenemos a Guillermo Maldonado, que se enfogonó con Dios. La prosperidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la superfe. Y hay muchos que tienen fe en sí mismos, en su propia fe, no en la fe de Dios, no en la palabra de Dios, no en lo que Dios dice. Y Juan dice, capítulo 5, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted lo deja ahí, pues, si no va al contexto bíblico, cuando yo voy al contexto bíblico, en Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dijo a los apóstoles que en el mundo íbamos a tener la aflicción. Dice, les dejo mi paz, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Pero Juan dice allá que la victoria nuestra que ha vencido al mundo es nuestra fe. Usted tiene que coger esas escrituras, unirlas. Porque si se deja llevar y nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, pues vamos a decir, pues eso no es verdad, porque si Cristo ya venció al mundo, ¿cómo están los crímenes? ¿Cómo está el pecado? Entonces, esa palabra que dice Cristo que Él venció, eso está en pasado. ¿Ok? Pero entonces, para yo entender eso, tengo que ir a Romanos capítulo 4. Donde a ese capítulo está hablando de Abraham, que le creyó a Dios, la promesa que Dios le había hecho, siendo él ya de casi 100 años, y la matriz de Sara que estaba estéril. Dios le había prometido un hijo y que de él, de sus lomos, iba a salir una nación grande. El entorno que tenía Abraham era conforme a la vista humana y a nuestra lógica, es imposible que eso sucediera. Pero la Biblia dice de Abraham, que Abraham le creyó a Dios, se fortaleció en fe, Amén. fue en esperanza contra esperanza, Amén. se fortaleció en la fe, creyéndole al Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, para nosotros, Satanás con el mundo está en todo su apogeo. Cristo nos dice, yo lo vencí ya. ¿Lo quieren creer? Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros entendemos esto, lo internalizamos en nuestro espíritu, entonces ante las aflicciones y ante los problemas del mundo, la paz de Cristo va a gobernar en nuestros corazones. Amén, aleluya. Porque aunque nuestros ojos están viendo unas cosas, ya para el Señor, eso es historia, ya eso pasó, Cristo venció. Amén, hermano. Amén. Y vamos a Hebreos capítulo 12. Hay poder, aleluya.
Hebreos capítulo 12 es una escritura muy conocida. Aleluya. Dios bendiga a Magda y a Heriberto que están conectados ya viendo y escuchando la palabra. Hebreos capítulo 12 comienza de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Jesús, nosotros lo proclamamos que Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de la iglesia, o sea, el que manda, el que puede y el que sabe. Él es la cabeza de la iglesia. Claro, Jesucristo es Señor para aquellos que lo tenemos como el Señor, o sea, lo tenemos como aquel que manda en nuestras vidas. Amén. Aún en lo que poseemos, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros carros, nuestro dinero, todo lo que poseemos, somos administradores de todas esas cosas que tenemos que darle cuenta un día al Señor. Porque hay muchos que creen y aceptan que Cristo es el Salvador, porque eso es lo que se le ha enseñado, entonces no sacan tiempo para ir a las Escrituras. Pero inclusive cuando una persona se va a convertir, tiene que ser bajo el señorío de Cristo, porque Cristo ya no está en la cruz. Cristo estuvo en la cruz. Allí estuvo levantado 6 horas, hace aproximadamente casi 2000 años. Mientras Él estuvo allí en la cruz, allí vemos al Salvador del mundo, crucificado en una cruz. Pero ya no está en la cruz. Después que murió físicamente, fue puesto en una tumba. Y a las 72 horas, como él había profetizado y como lo había profetizado Dios a través de los profetas, fue levantado, fue resucitado. Pero no se quedó en Jerusalén. Fue ascendido y sentado a la diestra del Padre. Claro, después bajó y tuvo 40 días más con los discípulos. Amén. Hablándoles respecto al reino de Dios. Y Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, dice que cuando Cristo fue ascendido a los cielos, allí recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese nombre Él lo recibió después de haber resucitado. Porque Salvador
Él murió allí en la cruz por toda la humanidad. Claro, van a ser salvos los que creen, que hay muchos que no van a creer, pero Él murió por todo. Amén. Aleluya. Y ahí es que se empieza creyendo lo que pasó en la cruz, en la persona de Jesucristo. Pero hay que seguir hacia adelante. Ya Cristo no está en la cruz, repito. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, los que se convertían eran bajo el señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Jerusalén, quien dominaba ahí era el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía al César como rey. Y lo que decía el César, había que acatarlo porque es el rey quien habló. Lo que el César pedía, había que llevárselo porque el rey lo pidió. Esa es la autoridad de un rey. ¿Se acuerda que nadie cuestionó a David cuando mandó a uno de sus siervos a buscar la mujer de Urías? Tráigamela acá. ¿Por qué? Porque quien está dando la orden es el rey. Y el rey hay que obedecerlo. Entonces Lucas 6:46, Jesucristo dice, ¿cuántos dicen aquí que Jesucristo es el Señor? Vamos a ver. ¿Cuántos creemos que Cristo es el Señor? Entonces Él nos lanza una pregunta. Bueno, tú que me dices, Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Entonces hoy tenemos que hablar, digo, no hoy me refiero porque estamos reunidos, me refiero al momento que estamos viviendo. Tenemos que estar hablando, hermano, de lo que está sucediendo. ¿Qué le está sucediendo a la iglesia hoy, en términos generales, a nivel mundial? Porque como le he dicho en veces anteriores, Jesucristo no viene a buscar cualquier cosa. Él viene a buscarse a sí mismo porque es su cuerpo. Es su cuerpo. Y el enemigo siempre ha estado en contra del plan de Dios porque él quiere ser igual a Dios. A Dios hay que adorarlo. Satanás demanda adoración también. Y yo repito, y repito porque lo he dicho muchas veces, la adoración sin obediencia no es adoración. Y el primer ejemplo de esto lo tenemos en Abraham cuando él iba para el monte Moriah. ¿A qué iba Abraham allí? ¿A cantar unas alabanzas? Él iba en obediencia a Dios porque Dios le dijo que le sacrificara a su hijo, su único, a quien tú amas. Este era Isaac. Bueno, Abraham podía decir a Dios, pero me lo prometiste y ahora que me lo das, ¿y cómo va a salir la nación que tú me prometiste de él si lo mato? Pero Abraham creyó que Dios no es político, que los políticos prometen pero no cumplen. Dios le creyó a Dios. Y Abraham sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios se lo iba a resucitar porque ya la promesa de Dios estaba y Dios no es mentiroso. Por eso es que dice que Abraham le creyó a Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces la iglesia, esta iglesia local, tenemos que mirar unas cosas que están sucediendo, que han sucedido, que están sucediendo, que van a suceder. Porque el enemigo todavía no ha sido lanzado al lago que arde con azufre y fuego.
hay un sinnúmero de sectas religiosas que usted coge esos predicadores, sacan un versículo bíblico y de ahí ponen a trabajar su mente. Lo que ellos creen de ese versículo, no el contexto bíblico. Bueno, y aquí pocos días atrás se habló del bautismo de Juan, que dijo que Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bueno, yo nunca, en 40 años que el Señor me encontró a mí, yo nunca había oído predicar sobre ese tema, pero ahora están saliendo en video predicadores que están diciendo que ese bautismo de Espíritu Santo y fuego es uno, y están dándole el crédito al fuego, un crédito que quien se lo merece es Cristo. Y yo se los dije, lo voy a repetir. Uno de ellos dice que el bautismo de fuego se le mete por dentro al cristiano hasta llegar al alma, y allí la función de ese bautismo de fuego es para crucificar al viejo hombre. Romanos capítulo 5 me dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. ¿A quién le voy a creer? Dice que ese bautismo de fuego es para purificarnos, porque citan unos textos bíblicos que hablan de la purificación. Pero la Biblia me dice a mí, la palabra purificación habla de limpieza. Por eso es que los judíos tenían diferentes lavados con agua, porque para ellos era limpiarse, purificarse. Cuando Cristo le fue a lavar los pies a los discípulos, que Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, yo soy el que te tengo que lavar los pies a ti. El Señor le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Pedro le dijo, no, Señor, pues entonces si esto es así, no solamente los pies, lávame completo. ¿Y qué le dijo Cristo? Ustedes solamente necesitan lavarse los pies porque ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Cristo es la que tiene poder para limpiarnos. Efesios capítulo 5 también lo dice. La iglesia que Él viene a buscar, una iglesia que Él está purificando por el lavamiento del agua por su palabra. Gloria a Dios. Por eso es que los sacerdotes, cuando iban a pasar al lugar santo, se encontraban después del altar, ¿qué se encontraban? La fuente del lavacro. Tenían que lavarse las manos y los pies allí con esa agua. Se miraban. Es el único mueble ahí en todo el tabernáculo que no tiene medida. Todo lo demás tiene medida menos el lavacro. Hermano, aquí hay 66 libros que le llamamos la Biblia. Que aquí hay revelación que para nosotros es imposible descubrirla completa. También habla de la gracia de Dios. Y por eso es que todos los días nosotros tenemos que lavarnos, pero no ahora en un lavacro hecho por nosotros, sino el lavacro que el Señor Jesús nos dejó, que es este que está aquí, la Biblia. Cuando la vamos a leer, ¿cómo hacían los sacerdotes para lavarse en el lavacro? Y ellos se veían porque el fondo de ese lavacro tenía espejos de las mujeres que los habían usado para en el fondo del lavacro poner esos espejos. Y cuando se hacían así se miraban. ¿Usted quiere ver? Yo quiero ver si yo estoy bien con Dios. Pues yo me miro aquí.
la palabra. Voy aquí a ver si lo que yo estoy creyendo es lo correcto. ¿Dónde voy? Si estoy equivocado, la misma palabra tiene poder, si yo quiero, para limpiarme. ¿Y de qué forma? Bueno, pues Señor, perdóname porque yo estaba equivocado. Esta creencia no era. Cojo la que tú quieres que yo crea. Para eso tiene que haber humildad, porque todos necesitamos este lavado, mirarnos en el espejo que es la palabra de Dios todos los días. Por eso es que nos congregamos. Esa es la razón de ser de congregarnos, hermanos. Entendiendo que si creemos los 7 mensajes que hay en Apocalipsis de las 7 iglesias, que el Señor las comparó con 7 candeleros, ¿quién estaba caminando en el medio de cada iglesia? El mismo que está hoy en medio de nosotros y no le vemos con estos ojos, que es Cristo Jesús. Amén. Y Cristo nos está diciendo lo mismo que le dijo a aquellas iglesias. Mira, esto está bueno de ustedes, esto está muy bien, pero esto otro tienen que abandonarlo. Porque si no lo abandonamos, es lo mismo. Y estamos viviendo el tiempo de la Odisea, hermano. El último mensaje a la última iglesia. La Odisea. ¿Qué significa la palabra la Odisea? Pues juicio del pueblo o la opinión del pueblo. En muchas congregaciones no es el Señor quien manda es el pastor, el concilio. Haciendo cosas que el Señor nos mandó. Bueno, eso no está en la Biblia, pero eso es lo que hay aquí. El que no se somete a eso, pues, ahí está la puerta abierta, váyase. No es así, esta es la opinión del hombre. Pero la iglesia verdadera funciona no por opiniones de Cristo, sino por lo que Cristo estableció. Está aquí en la palabra. Amén. Amén. ¿Por qué debemos de mantener nuestros ojos puestos en Cristo? Entonces, para yo poder mantener mis ojos puestos en Cristo, es necesario que yo le dedique tiempo a la lectura de lo que escribió Mateo, a quién le escribió, de lo que escribió Marco, a quién le escribió, de lo que escribió Lucas, a quién le escribió, y de lo que escribió Juan. Cómo Cristo actuaba en su ministerio terrenal. Para que sigamos sus pisadas. Hoy muchos se creen, tanto hombres como mujeres, que porque están nominados en una congregación como pastor o pastora o evangelista o apóstol o profeta, se han llegado a creer que son superiores a los demás. Y esto no es nuevo, porque esto sucedió con los discípulos. Que ellos en cierta ocasión iban hablando entre ellos mismos que cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Pero como Cristo, ese cuerpo que ven ahí que se llama Jesús, ahí dentro escondido está Dios. Que conoce la palabra tuya y la mía antes que salga de nuestra boca. Que conoce los pensamientos del hombre.
¿Qué le dijo Cristo? Miró para atrás y le dijo, ¿qué cabe hay ustedes en vuestros corazones? Y mire el ejemplo que él le pone, mira la enseñanza que le dio a ellos, que esa enseñanza está ahí para hoy. Él le dijo, miren, los que gobiernan las ciudades se enseñorean de ellas. ¿Qué ustedes creen? ¿Tendría razón Cristo, no? Pero en el reino de los cielos no es así. Le dice, el que quiera ser el mayor de ustedes, hágase el servidor de todos. Hágase el servidor de todos. ¿Por qué? Porque ese ejemplo lo dio él. Él es el más grande. Siendo el más grande, vino a servir. Él lo dijo, porque ejemplo yo he dado. Yo no vine para que me sirvieran. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero hoy está al revés la cosa. Hoy a un pastor de una congregación, ya usted sabe, tiene que tener un buen sueldo. No importa que un hermano no tenga en qué viajar a la reunión, pero él tiene el mejor carro, pagado por la congregación. Está la casa pastoral, que la iglesia le paga luz, agua, planes médicos. Y un sueldo ahí que le sobra limpio. Es el mejor que viste. Y tal vez ese mismo pastor, o tal vez no, ese mismo pastor, porque yo he escuchado a muchos, se paran en un púlpito a hablar y decirle a la iglesia que el que imita al mundo se convierte en enemigo de Dios. Oye, ¿qué tú estás haciendo? Porque todo este sistema que está dentro del sistema religioso no está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde se han copiado? Pues del mundo. Pues del mundo. Y en algunas congregaciones que hay hermanos con necesidad, como yo va poco que escuché a uno en la radio, digo en la televisión, yo no tengo que salir a predicar para buscar almas para el reino. Pues yo soy el pastor de esta congregación. ¿Quiénes son las que paren? A las ovejas. Pues ustedes son los que tienen que ir a predicar y traer almas. Eso parece bonito. Pero cuando yo mantengo los ojos puestos en Cristo, que es el pastor de pastores, una de las cosas primordiales que él hacía en su ministerio era estar con los pecadores, predicando el evangelio para traerlos al reino. Amén. Pero los pastores de hoy en día no, tú sabes, son gremios aparte, ¿no? Son los únicos que se pueden trepar aquí. Son los ungidos. Bueno, y todo eso está pasando. Y no nos podemos... Esto no es crítica, esto es realidad. La realidad que estamos viviendo. Entonces, yo estuve leyendo y me llamó mucho la atención de este hermano que conoce la historia. Y dije, yo voy a copiar esto para leérselo a los hermanos. El título del comentario de él es La decadencia de la iglesia. Dice, cuando la iglesia salió del aposento alto, ¿no?, Jerusalén, a predicar, salió de Israel, era un camino de vida, no de religiones, no de sectas religiosas. Cuando a Pedro en cierta ocasión lo tienen preso, le tenían
guardias al frente de los portones de la celda. Dios envió un ángel y lo sacó fuera sin abrir los candados. Y cuando están fuera, el ángel le dice: salgan y vayan a predicar las palabras de esta vida. ¿Y qué era lo que ellos predicaban? A Jesucristo, que ustedes mataron, ha resucitado. Y Dios le ha dado la oportunidad a Israel, le ha dado fe para el perdón de pecados. Muchos no creyeron, porque ahí fue que empezó. Y ahí está el libro de los Hechos. Y ellos no comenzaron a predicar en este ambiente en el cual nosotros vivimos, que aquí hay libertad de culto, libertad de expresión. Ellos estaban predicando bajo el fuego encendido del diablo en contra de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Señor, sácanos de aquí. No, le pidieron al Señor: mira sus amenazas, permítenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano para que sean hechos milagros, sanidades y prodigios en el nombre de tu Hijo. Y cuando le pidieron así esa oración, el lugar volvió a temblar y ellos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Porque necesitaban poder para poder predicar en contra de la oposición. Y Dios se lo concedió. ¿Pero qué predicaban ellos? ¿Cómo vivían? Eso hay que estudiarlo ahí. Muy diferente a cómo se vive hoy. Y cuando la iglesia llegó a Grecia, se convirtió en una filosofía. Hay que los grecios lo que buscan es la sabiduría. Cuando llegó a Roma, se convirtió en un sistema. En el siglo IV, Constantino, ahí viene formándose la institución católica, la jerarquía. Eso es nicolaísmo. Y la iglesia pues cayó en esa trampa también. En Europa se convirtió en una cultura. Porque iban predicando. Pero en cada lugar que iba le añadían algo del mundo. Por eso cuando usted lea Colosenses capítulo 2 y verso 8, el consejo de Pablo: mirad que nadie se engañe por medio de filosofía o hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Roma un sistema. ¿De dónde salen los locales evangélicos? Que hoy le llaman templo, casa de Dios, iglesia. Con esto aquí atrás que le llaman altar. Esto es lo que escribió un hermano que yo no me acuerdo de dónde era, que William me prestó el libro, que él lo titula Roma en nuestros cultos. Es una copia. Desde que Constantino aceptó el cristianismo, los cristianos de la época cayeron en la trampa. Constantino le presta los templos de dioses paganos y ahí distorsionan la visión que tenían de lo que es el reino de Dios. Y de ahí comienza ahora que cada secta religiosa tiene un edificio, pero con una copia fiel y exacta, lo único que con otro nombre. Pero esto del altar es católico. Esto llamándole aquí, eso es catolicismo. Esto viene de Roma. ¿Por qué cuando un católico pasa frente a un local católico se arrodilla y se presina? Bueno, porque le enseñaron, eso es judaísmo, le enseñaron que allí en el altar, cuando el cura termina la misa, hay un lugar que le llaman el sagrario, y allí el cura guarda la copa que allí está metiendo a Dios y lo deja ahí.
Dios está en el lugar santísimo. Mire a ver si no es lo mismo que se nos enseñó a nosotros. A mí se me enseñó que aquí no podía subir nadie, solamente el ungido de Dios. Esto es el pastor. Pero cuando usted estudia con cuidado el nuevo pacto, el templo ahora en el nuevo pacto es un templo viviente. Amén. Que camina, que habla, que piensa, amén, que come ajo y habichuela. Amén, Señor. Aleluya. Y que para donde quiera que vayamos, cuidado que ahí Dios está guardado en nosotros, amén, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa enseñanza ha llegado a tal extremo que le ha quitado la identidad que Cristo le ha dado al creyente y se la están dando en un edificio. ¿Por qué? Porque hay una mezcla del viejo pacto y el nuevo. Cuando el viejo pacto yo lo leo como una sombra, pero ahora el nuevo me da la interpretación porque ahora tenemos la realidad, que es Cristo Jesús. Y eso tenemos que estarlo recordando y recordando, porque mire que hay muchas mentes cauterizadas por falsas enseñanzas. En Alemania, cuando llegó el Evangelio, ahí estaba Martín Lutero en una teología. Y en los Estados Unidos, cuando llegó, se ha convertido en una empresa. Todo el mundo le ha añadido algo al Evangelio del Reino. Yo no recuerdo el tiempo que yo dije aquí, porque yo lo escuché a un pastor por la televisión, decir lo siguiente: el pastor que no esté a la par con la tecnología va a tener que cerrar la iglesia. No se me olvida eso, da tiempo. Cuando yo voy a leer la Biblia, con los ojos puestos en Jesús, Jesús me dice, que le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros hoy: yo no los voy a dejar huérfanos. Amén. Les voy a mandar otro ayudador, otro consolador, otro paracleto, al Espíritu Santo, que es quien los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él le va a recordar todas las cosas, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Por eso me glorificará. Cristo no habló nada de celulares. Daniel fue el que dijo que la ciencia se iba a multiplicar. Pero ¿para qué se está multiplicando la ciencia? Mire la creencia, es una de ellas. Aquí, en esta congregación, no se está dando reuniones aparte a los niños. No, hermano, porque es que si hay niños, se supone que hayan maestros para niños, para que les enseñen. Porque la palabra, por ejemplo, que usted está ministrando, hermano Víctor, es una palabra para nosotros los adultos. Y nos hemos tragado esa y lo creemos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Hablando de la tecnología, ¿qué usted cree que sabe mejor bregar con un celular hoy? Yo, que tengo 76 años,
O un niño que va creciendo, que tiene 4 y 5 y 6 años, que usted le da un celular y uno se queda, pero ¿y quién lo enseñó? Ah, no, pero una palabra como esta no se le puede dar al niño porque la capacidad de él no, tú sabes, es muy fuerte. Pero Dios nos está dando aquí un ejemplo. Como el nene de Raquel. ¿Y dónde lo están enseñando a él? Bueno, yo no he ido, yo nunca los he visitado, pero yo me atrevo a decir aquí que lo están enseñando en la casa. Porque ese es el deber de los padres. Pero el pecado nos ha enseñado a delegar mi responsabilidad, a delegársela a alguien. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cumple la promesa del primer hijo, Isaac, que de ahí iba a salir una nación? Ya estaba llegando a los 100 años. ¿Sabe qué? Que hoy, si Abraham estuviera por ahí, no podía ser pastor en una congregación. Que ahora hay una ley en los concilios que a los 62 años tienes que irte. ¿De dónde viene eso? Pues del mundo. ¿Cuántos años trabajé yo para recibir una pensión? 30 años. ¿Cuánto tuve que esperar para que me dieran el seguro social? 62 años. Y eso viene del mundo, eso no viene del reino. En el reino no hay vejez. ¿Sabe por qué? Porque Dios no envejece. Dios ha determinado un día en que me va a llevar. Pero mientras ese día llega, si Él le da la gana de seguirme usando hasta los 100 años, lo va a hacer. Pero si yo me voy a depender de un concilio, voy a tener problemas. Y eso está sucediendo, hermano. Eso está sucediendo. Para tú ser pastor en la discípulo de Cristo, tú tienes que tener universidad, tienes que tener 5 años, 4 creo, de bachillerato en divinidad y qué sé yo, un montón de cosas más en teología. Y una de las cosas que asombraba a la gente cuando Pedro y Juan predicaba era, pero esta gente son del vulgo, ¿cómo los oímos hablar así? Porque no era lo que le enseñaron, era el que estaba dentro de ellos, el Espíritu Santo que le daba para que hablaran y testificaran la verdad. Entonces poco a poco se ha ido sustituyendo la obra del Espíritu Santo y se le quiere aplicar al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu. Y las que en verdad son del Espíritu, esas se han cambiado por otras. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermano. Porque estamos viviendo ya las últimas vueltas del rollo, como dicen muchos por ahí. A mí me llamó la atención eso y lo escribí. Yo digo, wow, son hermanos pues que leen la historia, conocen la historia de la iglesia muy bien, y entonces uno tiene que... Pablo dijo que imitáramos lo bueno. Pues por eso a mí me gusta leer. Ahora, cuando yo veo algo fuera de... Yo, no, hasta aquí llegué. Gloria a Dios. Vamos a primera de Timoteo 4. Escrituras que todos conocemos ya. Primera de Timoteo. Capítulo 4.
Aleluya. Tenemos. Vuelvo a repetir una escritura que leí ahorita, que está en Juan 16, donde Cristo le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo les iba inclusive a hablar de las cosas que iban a suceder en el futuro. ¿Ok? Ahora Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién le está recordando eso a Pablo? El Espíritu Santo, que es el que conoce el futuro. Y nosotros estamos viviendo en estos tiempos que todavía Cristo no ha regresado, donde la maldad va en aumento. Y a veces creemos que la maldad tiene que ver nada más con gente matando, seres humanos matando a otros. Pero la maldad es algo amplio. Inclusive la maldad habla de tiniebla, de oscuridad. La maldad tiene como centro al diablo. Y Satanás quiere, porque él sabe que le queda poco tiempo, que si él logra apartar de la fe, como ya lo ha hecho con muchos, y a todo el que logre él apartar de la fe, no importa que se esté congregando, no importa que dé los diezmos, no importa que dé ofrenda, no importa que sepa cantar, pero si lo aparta de la fe, ya él tiene uno más para ser bautizado con él en un lago que arde con azufre. Y cuando usted lee el contexto de esto, usted va a ver que a los hombres y mujeres que el diablo está usando con la mente cauterizada para atraer, para predicar el error, dice Pablo ahí que son doctrinas de ¿qué? De demonios. En otras palabras, no son uno con Cristo, son uno con los demonios. Ah, no, esto es serio. Y gente que creían y son apóstatas. ¿Ah? Que creyeron y ahora son apóstatas. Sí, ahí voy. ¿Qué es un apóstata? Bueno, un apóstata es uno que se convirtió a Cristo Jesús, que creyó en el evangelio jurídico, que creyó en el evangelio del reino, que creyó en el rey del evangelio que es Cristo. Y con el tiempo sigue prestando oído a donde no debe escuchar. Con el tiempo lo que le gusta es recibir algo nuevo, pero no va aquí, no va a estudiar la Biblia, no, que le digan algo nuevo, lo recibe y lo tira para adelante, eso es. Y era una persona que se sigue congregando, pero como dice en Hebreos 2, se fue deslizando poco a poco. Hermano, pues el hermano o la hermana no se han deslizado porque se están congregando todavía. No, hermano, es que están afuera desde adentro. Desde adentro. Se empieza desde adentro. Se siguen congregando y todo. No beben ron, ni fuman, ni bailan. Pero lo que están creyendo son doctrinas de demonios. ¿Ustedes creen de Guillermo Maldonado? Esa congregación que tiene, que son miles los que hay ahí. Cuando él dice frente a la congregación, yo no me le quejé a Dios, yo me le enfogoné. Que como esta gente que por darle con la pierna a una pelota se gana millones de pesos. Y yo que soy tu siervo,
que estoy ganando almas para tu reino, que estoy reconciliando matrimonios. ¿Ah? ¿Dónde están mis millones? Entonces usted piensa en Guillermo Maldonado. Yo no pienso en él nada más. Yo pienso en él y esos miles que están ahí, porque cuando él dijo eso, yo quisiera, los que no han visto el video, cómo es que esos mujeres y hombres se levantan a gritar y aplaudir, o sea, hacer uno con lo que este hombre está diciendo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 que los que quieren enriquecerse han caído en lazo del diablo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este es un hombre tan dinámico, él. ¿Ah? Y los que le siguen. Falsos maestros. Entonces, ¿y por qué esos hermanos están cayendo en esa trampa? Bueno, porque cambiaron el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de ellos? ¿Cristo? No. ¿Quién es el fundamento de ellos? Guillermo Maldonado. Quitaron la mirada de Cristo. ¿Y dónde la están poniendo? En Guillermo Maldonado. Eso es sencillo, hermano. Esto es sencillo. Y esto está sucediendo. Va a seguir sucediendo hasta que Cristo venga. Tenemos que estar alerta, hermano. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Usted sabe lo que es la cauterizada la conciencia? La palabra la palabra cauterizar viene de... ¿sabe lo que es un cautín? Cuando dan esa soldadura ahí, eso de una soldadura ahí que eso sella. Tiene la mente cauterizada por el diablo, que el único que la puede pegar esa soldadura es Dios. Pero hay que tener cuidado porque Dios en cierta ocasión le dijo a Isaías y a Jeremías, a los dos, le dijo, mira, no me ores más por este pueblo. No ores más, que no voy a escuchar la oración. Ya me tienen harto. Pero Dios les decía una cosa y ellos seguían haciendo lo que a Dios no le agradaba. Ya me tienen cansado con su sacrificio, su fiesta. Pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así es que, hermano, si usted hace unas habichuelitas guisadas con patita y no come patita porque es inmunda, démela, yo me las como. Vamos a orar primero, orando en ellas con acción de gracia, porque todo lo que Dios creó es bueno. Claro. Uno tiene también que hacer un balance, porque está la salud de uno. O sea, Dios no puede ser tentado, no me vayan a malinterpretar. Usted entiende que eso le puede hacer daño. La Biblia dice que todo aquello que no procede de fe es pecado. Entonces no se lo coma, pero si usted ve a un hermano que tiene fe y se lo está comiendo, no lo critique. Ni el que se come lo que se está comiendo,
No critica al que no lo come, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Romanos 14 y 17. No consiste en comida ni en bebida. Es que tanto anuncio que el café que hace daño. Yo me lo bebo. Pero gracias, Señor. Yo mismo lo hago con mi casa. Hay poder de llevar Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Segunda de Pedro. Dani, Dios te bendiga. Qué bueno. Dani está viendo el video, escuchando. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermano? Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Que negarán al Señor que fue el que pagó el rescate. Por eso yo les decía anteriormente que cuando usted escucha a alguien predicando, quitándole los méritos a la persona y obra de Cristo, deténgase y rechácelo. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Con palabras fingidas harán mercadería de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo lo mencioné ya aquí a uno, a Guillermo Maldonado. Cuando usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 2, después de las bodas de Caná, va a ver que ahí dice que celebraban, los judíos estaban celebrando la Pascua. Y Cristo fue para allá. Y cuando llegó, recuerden que aquí le estoy hablando algo que sucedió en el viejo pacto. ¿Ok? Porque el nuevo pacto comenzó a tener vigencia cuando Cristo muere en la cruz a las 3 de la tarde. Ahí terminó el viejo pacto. Luego que termina el viejo pacto, comienza la vigencia ¿de qué? Del nuevo pacto, el cual en la última Pascua, la última cena, Jesucristo le dio el vino a los apóstoles, tipificando su sangre, y le dijo: tomen y beban, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ya Cristo había derramado su sangre cuando resucita. O sea que el nuevo pacto quedó vigente, porque un testamento tiene vigencia cuando el testador muere. Inmediatamente que el testador muere, ya el pacto que él dejó, el testamento que él dejó, tiene vigencia, y los herederos pueden ya solicitar y buscar y disfrutar de la herencia que él les dejó. Amén.
Pero aquí Cristo todavía no ha ido a la cruz, está en el viejo pacto ministrando, y cuando entra al templo que los judíos tenían, que allí era donde Dios se presentaba, allí era donde ellos iban a adorar a Dios. Pero aquello era sombra de la realidad que iba a venir, que es Cristo. Porque el verdadero templo es Cristo Jesús. Y ahora ha sido agrandado ese templo, que ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia, que pasamos a ser también el templo de Dios que mora por medio del Espíritu Santo. Y cuando Cristo entra, ¿qué fue lo que encontró? Habían cogido la casa de Dios y había allí un mercado. Estaban allí vendiendo palomas, bueyes, ovejas, palomas. Estaban los cambistas que cambiaban el dinero. Y cuando Cristo entró, ¿qué hizo? Purificó la casa de Dios. Le dijo, después que le viró las mesas, los echó para afuera, botó todo aquello, le dijo, ustedes han cogido la casa de mi padre para hacer un mercado dentro de ella, para comercial. Y Cristo no se quedó con los brazos cruzados. Ahí está escrito. Ahora, en el nuevo pacto, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Entonces, si Cristo en el viejo pacto con un fuete echó a medio mundo para afuera y le viró las mesas, y dijo por qué lo hacía, ahora hoy los ministros de la palabra de Dios no podemos hacer silencio ante muchos y muchas que están mercadeando, que están usando a los hermanos en un mercadeo, porque cuando un pastor envuelve a su congregación en una deuda de $1 millón y pico para comprar un terreno y hacerle supuestamente una casa de Dios, cosa que Cristo no ha mandado hacer, dígame usted si eso no es hacer mercadería con los hermanos. Y muchas cosas más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados ante eso? Para estas cosas, dijo Pablo, ¿quién es suficiente? Bueno, pues el que tenga miedo, pues. No se compra un pejo, porque la Biblia dice fuera los pejos también. Pero esto hay que denunciarlo, hermano. Y no solamente para denunciar a aquellos que lo están haciendo, sino de cuidarnos que nosotros no caigamos en la trampa. Y aquí nos tenemos que dar al 100 en la iglesia, pero es los unos por los otros. Cuando hay la necesidad de un hermano o una hermana, no puede haber el espíritu de Caín en nuestros corazones. Tiene que haber el de Cristo. ¿Cuál era el espíritu de Caín? Cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué le dijo él? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Jesús orando al Padre, en Juan 17, dijo, Padre, los que tú me has dado, yo los he guardado hasta el fin. Y oró por ellos y por los que iban a creer por la palabra de ellos, o sea, que oró por nosotros también, Cristo. Amén. Aleluya. Cuando Cristo hizo lo que hizo, los discípulos entendieron. ¿Qué fue lo que entendieron los discípulos?
Ellos entendieron una escritura que está en el Salmo 69. Cuando vieron a Cristo enfogonado y haciendo lo que estaba haciendo, dice que ellos entendieron lo que decía la escritura en ese salmo que dice: el celo de tu casa me consume. Si alguien tiene celo por la casa de Dios, que es la iglesia, es el que la compró, que es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Y si él echó fuera a los cambistas allí, a los que vendían, que no era, eso no era para que estuvieran haciendo, es una degradación del sacerdocio que hubo en el viejo pacto. Y hoy le está viendo, hermano. Y el que no conoce la historia está propenso a caer en ella otra vez, repetirla. Aleluya. Entonces, usted no me diga a mí que si Cristo hizo eso en el pasado, al final le va a decir a todos los que se están congregando: vengan, vengan, benditos de mi Padre. No, no. Él comparó a tiempo el reino de los cielos con una red que es echada en el mar, y esta coge toda clase de peces. ¿Oyó eso? Toda clase de peces. Pero después que la tiran, la siguen jalando otra vez a la orilla. Y ahí en la orilla hay una clasificación. Los buenos echados en canasta y los que no sirven. Entonces el Señor Jesús dijo: así será en el final del siglo. Dios enviará a sus ángeles y va a coger a los verdaderos creyentes y los va a poner aparte de los que se hicieron pasar como creyentes, incluyendo a pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Y a dónde los va a mandar? ¿Al purgatorio a purgar sus penas? Serán lanzados a un lago que arde con azufre y fuego. Le va a pasar lo mismo que a la cizaña. Ese es el final. Entonces, yo tengo que examinar todo esto, pero a la misma vez examinarme a mí mismo. Si yo soy un pececito de eso, que el ángel me va a decir: no, no, tú eres de acá, de los nuestros. Así es que, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque las falsas enseñanzas van en aumento. Tengamos cuidado que no nos aparten de la fe. Que no quitemos nuestra mirada de Cristo Jesús. Por más recia que veamos la situación, lo que el mundo presente, vendrá algo más fuerte que el COVID-19. Según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, la iglesia todavía va a estar aquí cuando el anticristo se manifieste. Bueno, eso no lo digo yo, lo dijo Pablo, que le escribió a los tesalonicenses y le dice: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen alarmar por carta como si fuera nuestra, porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? Cristo, sin que antes se manifieste el hijo de perdición,
¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo. Sin que antes se manifieste la apostasía, se manifiesta el hijo de perdición. O sea, estos eventos van a suceder antes de nuestra reunión con Cristo Jesús. Si usted quiere ver un poquito más, pues léase el capítulo 11 y 12 de Apocalipsis. Los dejé un poquito como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado ser escapistas. Corintios 15, versículo 50 por ahí. Se nos ha enseñado a ser escapistas. Lo que la iglesia primitiva nunca asumió la actitud de los esenios. Esa era la actitud de los esenios. Donde había peligro se iban, se huían para los montes, se iban. La iglesia no comenzó huyéndole al peligro. El Señor nos metió dentro del peligro. Pero Él nos dice, pero confíen, confíen. Y hoy se nos ha enseñado, te convertiste a Cristo, nos mandan a sentar en una butaca y a esperar que Cristo viene pronto. Pero ¿y los peligros que nos esperan? No, eso no es para nosotros. Bueno, pues lea con cuidado la Biblia. Lea con cuidado. Pablo lo habla muy clarito ahí. Cuando estén orando, pues oren por las familias, la tragedia que hubo ahí en Miami. Y oren. Y oremos para que Dios, la fe que Dios ha puesto en nosotros no falte. Hay tiempo de vacas gordas, pero hay tiempo de vaca flaca. Ya los alimentos están escaseando. ¿Qué voy a hacer, hermano? Hacer como hacen los del mundo, que se tiran para el supermercado y hasta pelean allá por una libra de arroz. O me voy a mantener creyendo lo que dice el Señor de mi vida en Mateo 6. No te preocupes por el día de mañana. Amén. ¿Qué vas a comer o qué vas a vestir? Amén. Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién le proveía a los israelitas el agua y el alimento en el desierto que iban camino a la tierra prometida? Allí yo creo que no encontraron a Walmart ni a Econo. Nada de eso estaba, era el desierto. De hecho, el Señor los llevó por un camino que nadie había caminado, para que ellos entendieran. Usó los cuervos que eran inmundos para que alimentara al siervo de Dios. ¿Ah? Entonces, nosotros hablamos del poder de Dios, refiriéndonos al Espíritu Santo, en unas manifestaciones. Pero la historia del pueblo de Israel, cuando Dios los mete por el desierto, Dios les dijo por qué los metía por ahí. Y Dios les dijo para que ellos entendieran que no solo de pan vivía el hombre. Mira a ver si esas no fueron las palabras que Cristo le citó al diablo cuando salió del ayuno y tenía hambre. Si tú eres hijo de Dios, pues di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Cristo? Escrito está, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos creen aquí
que si el arroz escasea, que si la habichuela escasea, que si no hay panapene, ¿cuántos creen aquí que Dios nos puede mantener porque Cristo es la vida en cada uno de nosotros? Amén. Aleluya. Aleluya. Es la palabra encarnada, hermano. Y eso es lo que tenemos que creer. Cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra. Lucas 18. Hermano, cuidémonos de no quitar la mirada de Cristo Jesús. Y examinémonos cada uno de nosotros si verdaderamente estamos en la fe. La fe que agrada a Dios. Porque los que se allegan a Dios tenemos que creer que le hay, que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él nos da regalo y regalo y regalo y todo nos lo ha dado en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no busque nada. Bueno, fuera de Cristo la perdición. La paz de Dios es con todo y damos gracias a Dios por los hermanos que están sintonizados con nosotros y que el próximo domingo pues Dios lo guíe a que nos vuelva a escuchar. Dios les bendiga a todos. Amén.